Sí. Okay. De pronto, para acotar, sería como estrategia de marketing, ¿no, doctora? Exacto. También. Sí. Claro, o sea, la acreditación es la ley, porque lo que les ha tocado en la parte legal es que también va a llegar un momento en que las universidades las escuelas deben ser acreditadas. Y si es que la escuela no aprovecha eso, al contrario, no hace nada, entonces puede verse problemas si se convierte en una amenaza, ¿no? Pero desde el punto de vista de aprovechar, pues uno tendría que ponerlo como oportunidad, ¿no? Muy bien, gracias. Ok, me faltó nada más de la primera parte de los que pusieron la parte política. Ellos pusieron 5 amenazas y 5 oportunidades. Yo más o menos de los que he estado copiando lo que han colocado. Entonces, aumentan lo de del político, que sus compañeros les compartan. Y con esto vamos a hacer una matriz que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Hasta ahorita solamente ya determinaron una parte del análisis FODA, que es la amenaza y la oportunidad. Falta aquí colocar del tema político. Ahora, esto todavía está, podríamos decirlo, en bruto, porque en realidad de aquí, en total de estos 21, solamente deben quedar máximo 10. Igual en las oportunidades deben quedar máximo 10. Y ustedes van a tener que elegir esos 10. ¿Está alguien del factor político? A ver, ¿quién está para poder hacerlo de una vez y entregarles para que hagan la matriz? ¿Hay alguien allí? Sí, mis acá. ¿Quién? Yo, Leticia. Ok, Leticia, dime una amenaza, de tu primera amenaza política. Solo la variable. Corrupción. Corrupción, ok. Tú ya explicaste, así que no hay problema. ¿El otro? Regulaciones gubernamentales. Regulación gubernamental. ¿Otro? Estabilidad política. ¿Otro? Informalidad. ¿El último? Seguridad jurídica. ¿Oportunidades? Relaciones con organismos públicos. Ok. Tenemos 2 con esa misma variable. Ya, no hay problema, queda una nomás. ¿El otro? De ahí, convenios con organismos públicos. Convenios. Pues sería general. Ya. Relaciones con organismos internacionales. ¿Esas relaciones internacionales a qué se refería? Con la Universidad de Loma Linda. ¿Acaso yo no sería parte de convenios? Podríamos puede poner ser. Convenios nacionales e internacionales, ¿eh? Okay, porque son convenios, todo se trabaja en base a convenios. Solo que no sabemos aprovechar, esa es otra cosa, otro tema. Muy bien, ¿algo más sabía? Las relaciones con gobiernos. Pero eso ya no sería con organismos públicos. Sí, lo podemos poner todo junto. ¿Ya? ¿Hay otro más o ahí queda? Ahí queda. Ok, entonces esto lo voy a copiar acá. Y tendrían... ¿cuántos hay? Hay 23 oportunidades.
y 21 amenazas. Ok, ahí le pueden tomar foto. Porque igual les voy a enviar la matriz, ok, esto es lo que estoy haciendo aquí. Lo que vamos a hacer es esta matriz F. Acá hay un ejemplo, pero les voy a explicar y ahí lo van a ustedes ya realizar por grupos. ¿Sí? La matriz F. Una vez que ya hemos hecho el análisis Pestel, hemos escogido ok. Una vez que hemos hecho el análisis Pestel, ya escogimos lo que eran las oportunidades y amenazas, entonces tenemos que ahora utilizar una matriz que se llama F, que es la matriz de evaluación de factores externos. Con esta matriz, lo que nosotros hacemos es evaluar todos aquellos factores que ustedes han determinado ya, lo que han considerado oportunidades y lo que han considerado amenazas. Con esta matriz, que fueron las fuerzas económicas, que ustedes ya lo han descrito y que ya lo han visto, ¿qué hacemos? Todos estos resultados que han salido como 21 amenazas y como 23 oportunidades, vamos a tener ahora que escoger solamente 10 oportunidades y 10 amenazas. No podemos trabajar con todas. Y tienen que ser las que más se representan, ahora las que más van a influenciar positivo o negativamente a la escuela de medicina. Para poder escoger, vamos a tener algunos valores y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer la matriz y donde vamos a colocar las oportunidades y las amenazas, pero en las oportunidades hacemos una lista, las que consideramos las más adecuadas. Vamos a escoger primero o colocar todas las 23, pero para poder escoger cuáles se van a quedar, vamos a asignar un peso relativo a cada uno, desde 0.0 hasta 1, ¿no? La idea es que de las 10 oportunidades que quedan, la suma de este peso va a sumar 1. Es decir, nosotros tenemos que poner 0.1, 0.02, etcétera, ¿no? Las que como lo estamos poniendo nosotros o consideramos el valor. Y luego vamos a calificar del 1 al 4 aquella oportunidad y luego vamos a multiplicar el peso por la calificación y nos va a salir un peso ponderado. Con ese peso ponderado lo que vamos a hacer, acá hay un ejemplo. En las oportunidades ponen el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ponen el peso de 0.8, califican de 3 porque consideran que es muy importante y el peso ponderado entre 0.08 por 3 es 0.24. Y así van haciendo por cada factor que han escogido. Aquí han escogido 5 oportunidades y 4 amenazas porque han considerado que son las más relevantes, entonces hacen este peso lo ponen igual como una votación en consenso y la calificación igual y luego la multiplicación ya va a salir y la suma de todo, primero del peso tiene que sumar hasta 1, no más de 1, hasta 1. Y el peso ponderado, el valor que le sale aquí va a tener un significado, ¿no? Si es mayor a 2.5, indica que la empresa, podríamos poner acá que la Escuela de Medicina responde bien a las oportunidades y amenazas, y un valor menor a 2.5 indica que no están aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden hacer mucho daño. Es decir, si no saben aprovechar estas oportunidades, pues las amenazas les va a ir mal a esa empresa, ¿no? O a esa organización. Entonces es necesario, pues, hacer tener estrategias para poder aprovechar la oportunidad y minimizar las amenazas. Ok, lo que vamos a hacer solamente es la matriz F.
¿Cómo hacemos la matriz F? Busca. Con esta matriz, que ya la tengo aquí, van a colocar las 10 amenazas y las 10 oportunidades. Acá tengo un ejemplo que también estuvimos haciendo. El peso, si es que por A o B le sale, no quisieran trabajar con decimales, pueden trabajar en porcentajes. Entonces, en lugar de poner 0.15, pueden poner 15%, ¿no? Igual acá, 5%. Acá puedo poner 10%, etc. La idea es que la suma de todo esto me dé 50%. Multiplicado, puedo multiplicarlo y también me va a salir, pero la idea es que aquí salga luego yo lo tengo que convertir esto a decimales, ¿ok? Para no confundírmelo, y luego ahí recién hago la multiplicación. Puedo agregar una columna más para hacer la multiplicación. Para poder ver cuál va a ser el puntaje ponderado de las oportunidades y amenazas que hemos escogido. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está entendible o no para volver a explicar? Doctora, disculpe, usted nos va a pasar el formato porque Sí. nosotros lo tenemos que hacer. No, yo les paso ahorita el formato. Pero quiero que esto de aquí lo puedan entender. Doctora, disculpe. Una pregunta. Dime. Ya, doctora, sí, acerca del porcentaje, ese porcentaje nosotros somos los que vamos a estar dando. Ustedes son los que van a escoger. O sea, el grupo es el que escoge. Con las variables que sus compañeros de aquí que hemos sacado, con estas variables, ya hemos, con todo lo que ustedes han explicado, ya se ha quedado 23 oportunidades y ha quedado 21 amenazas. De estas primero vamos a escoger, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo ahora mismo. En el tema de corrupción, regulación gubernamental, todas estas 21 solamente deben de quedar 10. Podríamos hacer una votación rapidísima o simplemente analizamos cada uno y vemos cuáles pueden decir, cuáles de todas estas 10 son las que menos consideran ustedes que es una amenaza. Podríamos empezar con esta. ¿Cuál es la que creen ustedes que es que no afecta mucho? Yo creo que contaminación del medio ambiente no afecta tanto. Ok, entonces esta de acá la puedo ir ya pintando de rojo. ¿Qué otra más creen ustedes que no afecta? Y así vamos viendo, ¿no? Para que queden 10. Tal vez tipo de cambio. Tipo de cambio, ¿qué dice el resto? ¿El tipo de cambio afecta o no afecta tanto? Ya, ya digamos. ¿Tipo de cambio afecta o no afecta? Mucho. Yo creo que sí afecta. Ok, entonces, de todas estas, ya que están quedando, ¿cuál es la que creen que más afecta a la escuela de medicina? La que más afecta. Prácticas hospitalarias. Esta es la que más afecta. Variación o del precio de la canasta básica regular. Ya, ¿qué me dicen de las prácticas hospitalarias? ¿Es las que más afecta a la escuela de medicina? No, primero veamos esta variable, porque alguien lo dijo primero.
Sí, para mí me parece que afecta bastante, sí. A mí me parece que no es la que más afecta hoy en día, porque ya encontraron una solución a eso, que es la simulación. Ni bien no es lo mismo, pero igual no es como que algo que los detiene hoy en día. Concuerdo con Jennifer, porque al fin, al cabo, al que más afecta es al estudiante, más no al organismo de escuela, ¿no? Ok, muy Podría bien. ser el número 2, la área gubernamental. Recuerden ustedes que cuando estaban exponiendo, por eso es que yo algunas cosas aquí ya las pude ir interpretando. Ustedes cuando hemos visto estas oportunidades y amenazas tienen que verlo desde el punto de vista de la escuela de medicina. Pero si nosotros quisiéramos verlo desde el punto de vista del estudiante, entonces hubieran salido otras oportunidades, hubieran salido otras amenazas. Aquí simplemente tenemos que verlo desde el punto de vista de la escuela de medicina. Entonces, como vemos que hay mucha, ¿cómo le diría? A ver, mucha controversia, yo creo, vamos a encargarle a Arnold. Arnold, no sé si podrás hacer un for donde escojan del 1 al 5 y la que más, las 10 primeras variables son las que se quedarían como amenazas y de igual forma se quedarían como oportunidades. ¿Puede ser? ¿Cómo, doctora? O sea, hay que hacer para hacer una votación. Ya, no sé cómo lo... A ver, ideas. Porque ahorita estar escogiendo, nos vamos porque son un montón. ¿Cuántos vamos a escoger? Pero a modo de ejemplo, ¿sería posible que usted escoja 10 primeras o las 10 últimas? Porque lo que necesitamos es trabajarlo y nosotros ya haríamos las oportunidades y amenazas. Ya, mira, acá yo tengo ya 4 como ejemplo. Tengo ya 4. ¿Ok? De estas 4 vamos a escojamos la inestabilidad política post-COVID. Dígame del 0 al 50%, ¿cuál es la que... Póngame un número. Del 0 al 50% para ver el peso. 20%. Ya, 20%, ¿ok? Imaginemos que todos nos hemos puesto de acuerdo, sale 20%. Exclusión de candidatos. Este es para una empresa, de una empresa que vende materiales hospitalarios, ¿ok? Para que podamos estar en el contexto. Ok. Si vendemos nosotros todo lo que es materiales hospitalarios, puede haber los candidatos a elecciones, ¿nos afecta o no nos afecta? Porque vendemos materiales hospitalarios. ¿Es una amenaza para nosotros? ¿A qué se refiere con exclusión de candidatos a elecciones? ¿Elecciones de qué? ¿Elección de material? ¿Elección de gobierno? ¿No? Ahorita ahorita estamos... Municipales. Exclusión de candidatos de elecciones municipales. Ahorita hay elecciones. Creo que en realidad directamente no afecta, ¿no? O al menos no es que si gane uno, pues la escuela va a cerrar o se va a hacer mejor. No, estamos poniendo en el contexto de materiales hospitalarios. Vendemos nosotros material hospitalario, vendemos mascarillas, vendemos guantes, mandiles, etcétera, etcétera. ¿Es una empresa ligada a algún candidato? Porque pues si es así... No. Entonces no. Un 0%. Ya, 0% también. ¿Okay? Prórroga de emergencia sanitaria.
Creo que sería, más que amenaza podría ser una oportunidad, porque mientras siga la emergencia sanitaria, podríamos vender más. Exacto. Ok, entonces yo... ¿en qué efecto sería, no? ¿Cómo? ¿En qué efecto sería? Si es que disminuye, si es que lo anula, si es que aumenta. Claro, si ella me dice, no, yo creo que es que hay prórroga, porque han prorrogado hasta el mes de septiembre. Ah, ya, sí. Hay prórroga hasta el mes de septiembre. Entonces, es una oportunidad, no lo vimos bien, ok, ya. Entonces podemos hacer las correcciones. Ok. Entonces, la crisis económica. Amenaza. Sí, pero ¿en qué porcentaje? Yo creo que un 10%, porque por más que estén en crisis económica, que no puedan comprar, si es material de hospitalario, sí o sí lo van a tener que comprar. Le falta comida, pero no le falta mascarilla. Entonces no veo que afectaría mucho a mi empresa. Sí, sería bueno, claro, un 10-15%. Ya, pero miren, recuerden que... Yo lo veo variable, doctora. Yo lo veo en más porcentaje, tal vez. Ya, ¿cuánto? Tal vez un 60-70%. Recuerda que solamente debe sumar 50. Ya, entonces supongamos que sea 30, ¿ok? 30, porque la suma de las amenazas me deben sumar 50. Y justo tengo 3. Pero esta de acá no nos afecta, hemos llegado a la conclusión que no nos afecta nada, pero salió como una amenaza. Ahora en las oportunidades. La prórroga de la emergencia sanitaria. Bastante, 30. 90%. 30%, ok. ¿El avance de la tecnología me afecta? Creo que poco también, unos 5% que me estaba escribiendo. Ok. Lo que es las ventas online. Tal vez un 10%. Ya. Y lo que es la alta demanda de los servicios de salud. Ahorita, ¿no? Ahorita estamos hablando de ahorita. Los últimos 5 que quedan. Ok, los últimos 5. Ok. Ahora veamos, ya lo convertí aquí en decimales, ok. Ahora, díganme ustedes, la inestabilidad política post-COVID, del 1 al 4, ¿cómo lo califican? Del 1 al 4. A ver, dígame un número. 3. 3. Ok. La exclusión de candidatos a elecciones municipales, 0. del 1 al 4. 1. 1. Ok. La crisis económica, del 1 al 4, ¿cómo lo califican? Ya, 4 dijeron, ok. Entonces, hay que ver qué la suma. Pero de ahí no tendría mucho sentido si le ponemos, o sea, tenemos que coordinar lo que podemos de peso y lo que podemos de calificación. No necesariamente. Porque el peso va a lo que tú más o menos consideras que, ¿cuál es el grado? Podríamos poner así la afectación, ¿ok? O sea, si afecta o en qué grado afecta, qué porcentaje podría afectar. Pero la calificación es que tú dices, por ejemplo, la inestabilidad post-COVID me has dicho que afecta en un 20% a mi negocio. ¿Ok? Puede afectarse un 20%.
Pero la calificación que me están poniendo 3 significa que a pesar que afecte un 20%, puede ser de que yo califico en el sentido del 1 al 4, que lo tengo acá, que es muy importante, importante, poco importante o nada importante de lo que pueda ocurrir. La inestabilidad política post-COVID, ¿es importante o no es importante para mi negocio? Es muy importante. A lo que me refiero es, por ejemplo, si la inestabilidad por COVID yo le pongo 20 y la calificación le pongo 3. Entonces, crisis económica, como le puse peso 30, necesariamente la calificación tendrá que ser mayor que 3 en consideración a la inestabilidad por COVID, ¿o no? Por lo que me estás diciendo la calificación. ¿Por sí, la calificación? O sea, yo me refiero si puedo la calificación poner algo que sea menor que mi ítem anterior, o si siempre tendrá que ser como de acuerdo a al peso que yo puse, ¿no? Por ejemplo, estoy considerando la inestabilidad por COVID. He puesto peso 20, calificación 3. Entonces, en crisis económica, que he puesto peso 30, necesariamente mi calificación tiene que ser mayor, o puedo poner calificación 2, aunque mi peso para crisis económica es mayor que mi peso para inestabilidad por COVID. A eso me refiero, o sea, de la relación de una amenaza con la otra, si importa o no lo que pongo de peso y calificación. No necesariamente guarda una relación, no necesariamente guarda la relación. ¿Por qué? Cuando yo todavía me voy a olvidar de esta calificación. Acá yo voy a tener varias variables, ¿ok? Que he escogido, varias. En estas variables, yo voy a tener que poner un peso para que la suma total de todo esto me tenga un 50%. O sea, para mí va a ser una variable más importante que otra. Una más que otra, ¿ok? Que la que va, podríamos decirla así. La inestabilidad política post-COVID es una amenaza, pero más amenazante, entre comillas, podríamos poner así, que la crisis económica es la que amenaza más. Si nosotros tendríamos que elegir entre estos 3 solamente una sola, según lo que ustedes me han dado el peso, es que tendríamos que decir que la crisis económica es la que más amenaza. Ahora, de estas 3 variables, cuando yo las califico, yo puedo decir, efectivamente, es la crisis económica es la que más amenaza mi negocio. Sin embargo, yo te puedo decir, ¿la calificas de importante o nada importante? Le han puesto 4, ¿no? La crisis económica la estás calificando de 4 porque te parece en este momento que es muy importante esta variable para tu negocio. Pero si yo le pongo acá la inestabilidad, o por ejemplo, si yo le pongo acá 2 en esta crisis económica, que según como lo tienen codificado, el 2 es poco importante, ¿qué te podría decir a ti que la crisis económica, siendo un 30% del peso, la estás calificando de 2, siendo que 2 es poco importante? A ver, Leticia. Le puse mal su peso, tendría que cambiarlo. Ya, pero ¿cómo lo interpretarías? Que por más que sea una gran amenaza, no es tan importante en relación a mis prioridades. Ok, ¿y qué harías entonces? Trataría lo que tiene mayor calificación primero. Ok, entonces lógicamente ustedes me dijeron 4. Acá no se ve mucho porque yo tendría que tener otras variables donde el peso, acá supongamos que sea 0.02. ¿Cuándo se ve mejor? Cuando aquí tienes más variables y el puntaje va a ser menos, porque acá tenemos el 30%, 20, pero acá yo puedo tener uno que diga 1%, acá que tengas 1.5%,
Acá puede haber otro factor que tenga el 3%, etcétera. Entonces, ahí se va a diluir más y por eso es, como está bien diluido, necesitas calificarlo de nada importante hasta muy importante. Porque Doctora, una consulta. Sí, dime, Eduardo. O sea, Leticia menciona la crisis económica como amenaza, tiene un buen porcentaje de peso. La calificación, yo lo estoy considerando de forma independiente, pero viéndolo como empresa. O sea, si en la crisis económica hay una elevación de precios, pues como empresa me conviene, bueno, mis productos van a estar a un mayor costo. Y como también estamos en pandemia, la gente, los hospitales van a querer adquirir mi producto. Entonces, como empresa me conviene. Para el consumidor, pues no. Claro, o sea, tú tienes que verlo como empresa, no como consumidor. Correcto. Entonces, como empresa, la crisis económica no es tan importante, porque los precios de mi producto van a estar elevados. Entonces, en mi calificación yo le pongo poco importante. ¿O estoy pensando mal, doctora? No, pero para adquirirlos, también la empresa se va a ver afectada económicamente. Pero es una inversión justificada. Recuerden ustedes, no sé si ustedes se acuerdan en la primera ola, antes de la primera ola, las mascarillas, la N95, nosotros la podíamos conseguir a 5 soles. Creo que la más cara era... Sí, 5 soles. 5 soles estaba la mascarilla. Antes de esa, porque nosotros la usábamos en los hospitales, pero solamente era para usar en los pacientes que teníamos aislados. Solamente para ellos. Tuberculosis, pabellones de tuberculosis. Sí, para nada más. O sea, para todo aquel que tenía, solo para tuberculosis generalmente, porque en lo demás no usábamos para nada. Y cuando teníamos eso, entonces lo podíamos guardar y nos duraba como 15 días y eso, ¿no? Pero una vez que hubo la pandemia, lógicamente en la pandemia hubo crisis económica, pero para un sector. Pero para aquellos comerciantes, empresas que se dedicaban al tema hospitalario, de ventas de insumos hospitalarios, fue el boom. ¿Por qué? Porque en realidad se agotaron las mascarillas y estas mascarillas N95, imagínense que llegaron a costar, la caja de 20 llegaron a costar hasta 1.200 soles. Entonces, fue 1000% la subida de estos precios. Entonces, lógicamente que la crisis económica, desde el punto de vista de mi empresa, ustedes lo han puesto 30%. Ok, puede ser que sea 30%, porque puede afectar en algo a mi empresa, puede ser que sea afectada. Pero de repente, digo, ¿no? Si yo lo califico del 1 al 4, de repente puede ser muy importante para mí, la crisis económica es importante para mí o es nada importante para mí. Entonces, desde el punto de vista donde ustedes se encuentren, es la calificación, dependiendo también de lo que ustedes perciban o opinen, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿qué otro? Pondríamos acá más bien otra variable para no confundirnos. Para una empresa de venta de materiales hospitalarios, ¿cuál sería una amenaza? Que haya, por ejemplo, regulación de precios, ¿ok? ¿Podemos poner así? Sí, doctora. Eso sí sería una amenaza para mi empresa, porque se supone que si las mascarillas antes de pandemia estaban 5 soles y después de pandemia empezó a costar 200 soles, cuando ya el gobierno se mete y regula los precios, ¿qué va a pasar con mi empresa? No sé si va a haber déficit, porque, o sea, ellos van a regular el precio, van a decir, este es tu tope de incremento de precio y no puedes subir más y pues Estaría en un 3, ¿no? De importancia, considero yo 3. Porque igual, debido a que hay mucha demanda de estos productos, igual estaría ganando la empresa. Claro,
Entonces, no sé si recuerdan ustedes, todos los productos que pasaban por Estados Unidos, los que importaban y traían las mascarillas N95, la N95, las empezaron ¿cómo se llama esto? A cerrar la exportación, o sea, ya no los podían pasar a otros países. Estados Unidos se quedaba con las mascarillas. Si era vía Estados Unidos que tú traías la importación de estos insumos. Entonces, acá pongo regulación de precios, de repente también la regulación de la importación de los insumos, etcétera, ¿no? Porque nosotros empezamos a importar. Pero ahí es donde tú pones el peso y empiezas a calificar. Si es la regulación de precios, ¿qué porcentaje me dijeron? ¿Qué puntaje lo pones? A ver, Arnold. No, puntaje de clasificación le puse. Perdón, peso. Ah, ok. Pero tendríamos que disminuir todos los demás, ¿no? Porque si no ya no. Sí, se disminuye, pues pon. Ok. Sí. A ver, 15%. Ya. O 0.15. ¿Y cuánto le sería la crisis económica? Como amenaza será pues un 0.1 o un 0.2. O sea, perdón, 0. Un porcentaje. Ya, un porcentaje, 1% o 2%. 1%. A mi parecer, ¿no? Ya, ¿qué dice el resto? O sea, le has bajado de lo que era el 30%, ahora 1%. Como usted dijo, depende del punto de vista. Creo que es muy bajo. Es que como dejaría en 15. Como se ha hablado de que en verdad esta área no ha sido realmente afectada por la demanda que ha tenido, entonces en verdad no hay mucha confluencia, ¿no? En la crisis económica. Es que también los insumos. Claro, pero aquí también han aumentado, ¿no? Doctora, otra consulta. Pero no está esto de la indicado. empresa nos estamos basando en la mayoría, porque la mayoría, o sea, la población en su mayoría no es la clase pudiente, por decirlo así, es sector medio bajo. Ese es lo Pero que recuerda adquieren. que los insumos, cuando tú eres una empresa de materiales hospitalarios, tú no vendes a las personas. ¿A quiénes vendes? A los hospitales, clínicas. Hospitales, clínicas, porque ese es tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dispuso de lo que era el 1% del presupuesto de todo el país, tuvo que aumentar el 5 o 10%. O sea, tuvo que poner dinero a todo el sector público, en todo el sector sanitario, para poder atender a la población. Es así que los sueldos nada más de los médicos, por ejemplo, de los intensivistas, que siempre se ganaba 5.000, 6.000 soles lo máximo en el sector público, empezaron a ganar 12.000, 13.000 soles, y en el interior del país incrementaron a 15.000 soles. Entonces, el sueldo mensual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tuvieron que el presupuesto incrementar. En los hospitales, de lo que costaba, por decirte, los insumos, todas las empresas subieron los precios, que estuvo mal, pero subieron todos los proveedores, pero como había demanda, porque los hospitales necesitaban, entonces los precios incrementaban, pero había dinero para pagar. Entonces, en ese aspecto es, desde el punto de vista de empresa, la crisis económica, sí, pues el país estuvo en crisis, las personas comunes y corrientes estuvieron en crisis económica, pero como empresa salieron beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, las que hacían las vacunas, Pfizer ha incrementado su patrimonio, ya que más del 1.000%. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer la vacuna, ¿no? Entonces, todos los países obligadamente se ha tenido que comprar. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres en el sector, es que tú dices si te conviene o no te conviene.
este caso la crisis económica viene a ser una oportunidad tal vez, porque estoy viéndolo del modo empresa. O sea, quiero ganar, ¿no? No, no tanto, o sea, tú quieres ganar, pero la crisis económica no, es una amenaza en qué aspecto, o sea, para no irnos tan, para ya ir cerrando esto. Si yo lo veo, la crisis económica lo voy a ver como país, de todas maneras, va a llegar un momento en que el dinero se va a acabar, como ya está ocurriendo acá en el país. El dinero se acaba y ya como empresa vas a tener solamente un periodo corto de poder ganar, pero después ya no se va a poder hacer eso. ¿Ok? Miss, discúlpame, me parece que eso ya va más o menos de la opinión de cómo cada uno ve cada ítem. Ajá, exacto. Al final el trabajo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es hacer la matriz F, pero ¿en grupos o como salón? Como grupo. Ah, ya, o sea, grupo 1, grupo 2, cada uno va a seleccionar sus 10. Exacto. Y hace la calificación y simplemente va a ponderar, solamente eso. Ya ves, son de los ítems de todos los grupos, ¿no? De todos los ítems generales, cada grupo sacará sus 10 más importantes. Exacto. De eso de okay. De aquí. Van a ver que todos van a tener diferentes opiniones y es válido, pero de acá es la parte práctica. Ok, esa es para la parte práctica, los grupos prácticos serían los que estén ahí. Esto ya es para todos, pero de acá escogen solamente 10. No, claro, a lo que me refiero, doctora, es que esto se presentará en los grupos prácticos o en los grupos teóricos. De los grupos teóricos. Ah, ok. ¿Ok? Te lo voy a mandar a ti, Arnold, y tú ya lo mandas a todos tus compañeros. Doctora, con el... Una consulta. Esto... Ajá, sí. Con esa matriz también, doctora, me envía, por favor. Sí, yo te voy a enviar esta te voy a enviar. Esta matriz te voy a enviar. Listo, doctora, muchas gracias. Te voy a enviar también una lectura para que lo puedan entender mejor, ¿ok? Doctora, eso que presentó esa lista de 21 o 20, de ahí nosotros todos tenemos que seleccionar, no de lo que hemos hecho aquí, que hemos presentado uno por uno, o sea, me refiero a los... No, es que de ahí ha salido ya, yo ya lo he traducido lo que ustedes me han puesto, lo que han expuesto, y yo ya lo traduje en eso. Ah, eso es como un compendio de la parte tecnológica, socioeconómica. Ajá, ya está todo ahí. Ok, entiendo, ok. Y de ahí solamente van a escoger 10. Igual, voy a mandarles para que suban lo que han realizado, ¿ok? Ahora sí les voy a mandar el formulario. ¿Preguntas, jóvenes? Doctora, disculpe, ese trabajo de lo que vamos a elegir de las oportunidades y amenazas, ¿para cuándo es? ¿Cuándo es la clase teórica, Arnold, el jueves, verdad? Arnold. Sí, doctora, los jueves es. Ajá, entonces para el jueves en la mañana. Para el miércoles en la noche, para poder darle una mirada. Ya, doctora, gracias. Ok. Doctora, entonces creará en... Voy a crear ahorita. Ya, porque... Aunque me han dicho que ya está en el... Ajá, el Patmos ya está. ¿no? Ya sirve, ya. Sí, lo que sí es que quizá le pongan ¿cómo se llama esto? Le creen un acceso para que ingrese a Zoom porque no tiene ese acceso. De crear una sala Zoom, porque si no estaríamos en la misma situación de que usted me envíe el ok, link. Entonces ahora lo veo yo con Danilo y ya, entonces voy a ver lo del Zoom. Si es que están para subir ahí, entonces lo suben ahí. Voy a revisarlo ahorita. ¿Está bien? Y ya cualquier cosa te informo, Arno. Listo, doctora. Gracias. ¿Ya? Ok, igual te mando ahorita Bueno, jóvenes, es la tarea que tienen que hacer, es la matriz F entonces. ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctora. Okay. Entonces nos vemos el día... Arno, ¿cómo es con el día martes? ¿Con qué grupos? Ya tiene sus horarios, ¿verdad?
Eso lo voy a enviar hoy, doctora. A ver, Leticia, ¿qué no entendiste? No entendí si ya no va a haber la votación, si vamos a enviar la tarea ahora, si será por Zoom, si será por Patmos, pero ya ahí nos explicarán. No, a ver. Como ya funciona el Patmos, lo voy a revisar ahorita para que lo suban por el Patmos, porque yo iba a abrir un formulario. Sí, ya está, doctora, el Patmos. Ajá, entonces todo lo voy a hacer por el Patmos porque tiene que quedar evidencia del trabajo que ustedes realizan, porque recuerden que todavía no están matriculados. Supongamos que todo lo hago yo aparte y supongamos que yo me vaya a otro lugar y yo ya no tenga ninguna conexión con la universidad, ustedes tendrían que verse obligados a llevar otra vez el curso. Entonces, por eso es que tiene que quedar evidencia y la única forma de evidenciar todo esto es a través del Patmos, que es una plataforma oficial de la universidad. ¿Ok? Para que ustedes no tengan problemas y yo tampoco. Ya. Los dos. Uno lo que han hecho por grupos y luego también lo de la matriz F, porque lo que han trabajado ahorita por grupo es lo que tienen que evidenciar, pues también el trabajo. Disculpa, entonces para hoy entregamos la tarea de lo que hablamos en los grupos y quedamos en los 5 positivos, de las 5 amenazas. Para el miércoles en la noche es la matriz F. Ajá. Todos todos subimos eso en Patmos. En Patmos. O solo un líder. Ajá, porque... No, todos van a tener que subir porque lo que sí es una desventaja del Patmos es que el trabajo se envía y todos tienen que enviar. Si no, se quedarían como que no es solamente un grupito estuviera entregando y el resto no. Y doctora, otra pregunta. ¿Y la tarea que hicimos, que hoy hicimos de política, por ejemplo, 10 presentamos, eso ya no? No, sí, eso sí lo tienen que presentar hoy día. Entonces 2 tareas tenemos que subir ahora. Por eso, pásense. Les doy tiempo hasta mañana para que se pasen. Y súbanlo más que en Excel, súbanlo en todo caso en PDF, pues. Me imagino que sí soportará eso. ¿Está bien? Ok. Doctora, sí, no se olvide que tiene que formular ahí para colocar la tarea, porque si no, no se puede. Sí, no, es más, yo creo que van a tener que poner desde la primera, pero eso les puedo dar más tiempo porque igual sí lo han subido. Sí me lo mandaron, sí lo llegaron a enviar. Porque tiene que quedar evidencia desde la primera. ¿Está bien? Ya, doctora, ¿mañana hasta qué hora tenemos plazo para subir al Patmos? Hasta mañana en la noche les daré. ¿Está bien? Para que se lo pasen hasta hoy, lo que han realizado sus compañeros. ¿Está bien? Doctora, a ver, para aclarar, y no quiero confundirme. Del grupo, digamos mi grupo, ¿no? 5, 6, 7, 8 nos mandó juntar todas las variables, más o menos serían 10 variables, 10 variables por grupo serían 40 variables. Hoy trabajamos de esas 40 variables y seleccionamos solo 10, que es lo que hicimos el día de hoy, poner amenazas y oportunidades. ¿Cuál subimos al Patmos? ¿Esto que hicimos hoy o lo que trabajamos anteriormente? Van a tener que subir todos, es decir, desde la primera tarea. Una tarea que yo no les mandé el for porque quería ver lo del Patmos es, les dejé en estos días para que subieran todas las variables, reunieran 10 variables cada grupo, ¿verdad?